como esta gente se ha pasado que han pasado de mí, que soy la presidenta de la comisión de divulgación, y se han comido mi tiempo, pues voy muy rapidito. No voy a dar la charla entera que tenía prevista, voy a ir rapidito, ¿no? Porque no van a echar 5 minutos. Bueno, cuando yo era pequeña, no. Bueno, yo vengo a hablar después de este tío de que nos ha hecho reír con lo de la loquis y capifusa y eso. Vengo a hablar, y venía a hablar de un tema muy serio, creo que me he equivocado, pero bueno, lo voy a contar. Vengo a hablar de medicina, ¿no? Ya que se ha hablado aquí de escritura, que se ha hablado de números, de pompas de jabón, que se ha hablado de todo, pues yo vengo a hablar de medicina. Y si supiera cómo funciona esto, eso. Y algunos de los que están aquí se pueden preguntar qué tiene que ver la matemática con la salud, y que sé que los matemáticos nos queremos meter en todos los terrenos y que nos queremos hacer dueños de todas las áreas del conocimiento. Y algunos, si hay algún médico en la sala, que no sé si habrá alguno, para ofenderlo, porque creo que es el único colectivo que no hemos ofendido, si hay algún médico en la sala, pues estará diciendo qué pesados son la gente, que cada vez que tienen que hacer un chiste sobre médicos, pues ponen una foto de House, igual que los físicos. Se quejan que cuando se habla de físico, pues dicen, ay, qué pesado siempre que se habla de físico, qué rollo que siempre que habláis de físico mencionéis a Einstein. Pues voy a decir una cosa, que más cansada estoy yo, y estamos en las matemáticas, de que cuando yo digo que soy matemática, la gente dice, ah, eres matemática, ¿cómo? No se sabe ningún nombre de una matemática. Así que no os quejéis, que es más dura esta parte. Voy a hablar entonces de matemáticas, voy a ir muy rapidito, como he dicho. ¿Qué tiene que ver la matemática con la salud? Yo le he preparado un resumen, como digo, ahí breve y no exhaustivo, y no sé si lo voy a hacer. ¿Lo hago? Vale, muy rápido. Bueno, podemos decir que el primero que hizo algo con matemáticas y salud, por ser un poquito así generoso, fue John Brown, que era un señor que tenía una mercería, y el hombre se dedicaba, una mercería, no era matemático, y el hombre se dedicaba a ver los boletines de muerte cuando le llegaban, cada uno le da por algo, y se ponía a apuntar, se ve que el hombre no vendía mucho lo que fuera en la mercería, quién se había muerto, dónde y por qué. Y entonces empezaba a rellenar hojitas con la gente que se iba muriendo y por la causa que se había muerto, y entonces detectaba las primeras epidemias, por ejemplo, de peste. Y entonces los ricos, pues que veían dónde se estaba muriendo la gente, y pues ahí nos vamos a infectar, se iban a la casa de campo, y los pobres pues se morían porque no tenían dónde irse. Lo de siempre. Podríamos decir que este hombre ya en aquella época era el primer bioestadístico. Luego, más adelante, Daniel Bernoulli, que es uno de los matemáticos, de una familia de matemáticos muy ¿cómo se dice? Gloriosa. Él era el hijo del Johann y el sobrino del Jacob. Pues Daniel Bernoulli fue el primero, ya Lady Montagu, esto ya tenía que ver con las vacunas, fue el primero que hizo un estudio matemático, estadístico, probabilístico, más o menos, que decía que era bueno inocularse el virus de la viruela, el pus de la viruela de las vacas, para inmunizarse contra la viruela. Ya él hizo un modelo matemático en 1776, y 30 años más tarde pues Edward Jenner inventó la vacuna. Voy rapidito. Y Florence Nightingale, que fue una enfermera inglesa, que en la guerra de Crimea pues se dio cuenta que había mucha mierda, literalmente, había heces debajo de las camas de los enfermos, y fue la persona, ella empezó a sospechar que a lo mejor no era bueno para los enfermos que estuvieran las camas encima de las heces. Pero tenía que demostrarlo, y entonces se puso a cuenta la muchacha de quién se moría por infecciones y quién se moría por balas, y descubrió, con una forma de estadística muy chula que hizo, que los 18.000 muertos que había habido en la guerra de Crimea ingleses, pues 16.000 eran por culpa de la sociedad, y entonces decidieron limpiar los hospitales. O sea que gracias a unas cuentas también se mejoró la salud. Y yo donde quería llegar eran estos señores, que son los primeros que hicieron un modelo ya matemático, el primer modelo, contarlo yo, el más simple, pero el más potente para describir cómo crece una epidemia, que se llama el modelo SIR. El modelo SIR, ¿vale? Lo voy a contar muy rápido. Sí, ¿por qué se llama el modelo SIR? Por tres cosas, por la S, por la I y por la R. Modelo SIR. Lo que hace el modelo SIR es coger a la población, voy a coger algo, en presencia de una epidemia, cuando hay una enfermedad, una epidemia, lo que hace el modelo SIR es clasificar a los individuos de la población en tres conjuntos. El conjunto S, donde están los susceptibles, los sanotes, sanos y susceptibles de ser infectados, lógicamente. Perdón, es que me he visto la foto. Se me seca la boca. El conjunto de los sanos susceptibles, los infectados por la infección, la S de susceptible,
La I es de infectados y la R es de los recuperados, que son los que ya han pasado la infección y no pueden contagiarla. O se mueren. ¿Vale? O sea que cuando decimos la R, son recuperados o muertos. Son gente, ya vosotros elegir, son gente que no puede contagiar la enfermedad. ¿Vale? Entonces con esos tres grupos, ecuaciones diferenciales, os la voy a explicar, no vayáis. Uno hace una ecuación diferencial muy sencillita, os la voy a explicar, que es muy fácil, ¿eh? Y lo que hace es decir, bueno, yo lo que esto que esa escritura que estáis muy rara, lo de letra, eso lo que significa, es muy fácil, es cómo varía la S en función del tiempo, es decir, cómo varía el número de gente sana en función del tiempo. ¿Vale? Eso es lo que significa. Entonces uno piensa, y por poco que sepa, dice, el número de personas sanas a lo largo del tiempo va a ir decreciendo, por eso tiene un signo negativo, porque cuando la variación es de crecer, pues es negativo y va a depender del número de infectados. Claro, cuando más infectados haya, menos sanos quedan. Eso es muy fácil, porque ya sale una ecuación diferencial. ¿Está bien entendido? Y esto es el número de recuperados, pues igual cómo varía el número de recuperados en función del tiempo. Esto es la de cómo va a variar el número de recuperados en función del tiempo. Pues también en función del número de infectados, pero de forma positiva. Para que haya recuperados, tiene que haber infectados. Para que la gente se cure o se muera, porque os recuerdo que recuperarse es morirse o curarse, para que la gente se recupere o se muera, primero se tiene que poner malo. Entonces el número de recuperados va a variar de forma positiva con el número de infectados. Otra ecuación diferencial que habéis entendido, y ya lleváis dos. Y la tercera es, bueno, el número de infectados, cómo va a variar, ¿no? Porque hemos dicho que esto es cómo varía esta función en función del tiempo, y el número de infectados, cómo va a variar en función del tiempo. Pues van a ser el número de los que estaban sanos y se han infectado, menos el número de los que estaban enfermos y se han recuperado. Y habéis entendido la tercera. Pues ya entendéis el modelo sí, ya podéis ir para casa diciendo que sabéis ecuaciones diferenciales y ahora no hace falta que las resolvamos, pero si uno pinta la gráfica y la resuelve, pues salen esas funciones donde, por ejemplo, la curva roja son los infectados, que veis al principio no hay ninguno, alcanza un pico, esto sí ve cómo avanza una enfermedad si no se actuara sobre ella, ¿no? Si no hubiera ningún remedio contra ella. Esta es la enfermedad, que se coge su pico en rojo, estos son los susceptibles sanos, que al principio está todo el mundo sano, pero empieza a decrecer, y estos son, la curva azul representaría los recuperados, que al principio no hay recuperado porque como no hay enfermos, pues nadie se puede recuperar, y luego empiezan a crecer y al final todo el mundo está recuperado, que significa que se ha curado, está muerto. ¿Vale? Eso es muy fácil. Bueno, pues en todo esto, que también hacemos las cuentas, y ahí hay un numerito que es el que parte la pana, que es el R0, que se llama el número de reproducción básico, que depende de la enfermedad. Se estudia la enfermedad en función de la gente que la produce, el tiempo que tarda en transmitirse, tal y cual. Estudiamos el R0, y el R0 lo que nos dice, de cada enfermedad nos dice a cuántas personas eres capaz de contagiar mientras que estás enfermo. Por ejemplo, el ébola, que es una enfermedad a la que le tememos mucho, tiene un R0 entre 1 y 2, que significa que un enfermo de ébola puede contagiar entre 1 y 2 personas. ¿Sí? Eso es el R0. ¿Cuánta gente eres tú capaz de contagiar mientras tú tienes la enfermedad? Vale, bueno, si una enfermedad de R02, si todos estuviéramos en contacto con todo, tardaría 33 días en contagiar a la humanidad entera. Son 7.000 millones. O sea que un R02 es una cosa gordita. ¿Vale? Si no se actúa sobre ella. Pero las matemáticas vienen, hacemos las cuentas y te dicen los modelos, esas ecuaciones diferenciales que ya todos tenían aquí grabadas. Me dicen un momento que para que haya epidemia lo que hace falta es que el número de gente sana susceptible sea mayor que es una cierta cantidad que depende del R0. ¿Vale? O sea, que si la gente susceptible de ser enferma es mayor que una cierta cantidad, bueno, a partir de un número, el porcentaje de gente susceptible de ser enferma es mayor que una cierta cantidad, para ti si no, no. ¿Vale? Porque no todo el mundo es susceptible de tener la enfermedad. Yo, por ejemplo, creo que nunca voy a tener cáncer de próstata. Y aunque digo creo, porque una vez me lo di en un congreso de médicos y me dice, pues sí que hay mujeres que han desarrollado cáncer de próstata. De verdad, que me voy a cortar el cuerpo a una, vamos. Bueno, pues, quiero decir, lo que hay que hacer es que el número de personas susceptibles de ser enfermos no sea grande, sea menor que 1 partido por R0. O sea, reducir el número de personas susceptibles. Para el cáncer de próstata no hace falta que cortemos nada, ¿vale? No estamos hablando de cáncer de próstata, estamos hablando de enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer que el número de personas susceptibles de ser enfermas se reduzca? Pues
podemos encerrar a la gente en burbujas o podemos vacunar. Sí, es muy fácil. Bueno, pues tú haces las cuentas, dices las matemáticas, dices eso con vacunas. O sea, vacuna a la gente, baja el R0, o sea, baja el número de personas susceptibles y ya está, ya no hay epidemia. Y además te digo cuánto tienes que vacunar. Entonces, esta gráfica que os he puesto antes corresponde a una enfermedad que tiene un R0 de 10, que es una burrada. Porque ya he dicho, una de R02 se carga a la humanidad en 33 días. Esto es una burrada, un R010. Bueno, pues una enfermedad de R010 tiene esa gráfica, que ya no lo he dicho antes. Si yo vacuno al 10% de la población, veis cómo baja la gráfica de enfermos, ¿vale? Si vacuno el 25%, el pico de enfermedad todavía es más bajo. Si vacuno el 75%, fijaos cómo es la curva de la enfermedad. Y si vacuno el 90%, no hay epidemia. Ostras, qué fácil. Entonces, es muy fácil. Coges una enfermedad, le calculas el R0, miras a cuánto porcentaje de la población tienes que vacunar, vacunas y se acabó. Y se erradican las enfermedades. Y uno se pregunta, pues si es tan fácil las cuentas, si es contar con los dedos, bueno, contar con los dedos y alguna ecuación diferencial, ¿no? Si es contar con los dedos y alguna ecuación diferencial y sabemos que hay vacunas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Europa? Que tenemos una epidemia, no en España, tranquilos, todavía, que tenemos en España el brote más letal de sarampión de las últimas 2 décadas, que ese brote ya ha llegado a Estados Unidos y que el año pasado murió esta niña que debería tener la edad de mi hijo, pero ya no la tiene, porque era una niña trasplantada de corazón que no se podía vacunar. O sea, ella podía hacer todo lo que quisieran. De hecho, trasplantaron el corazón con 2 años y llegó a ser nadadora de competición. Lo único que no podía hacer Marín era vacunarse, porque tiene un corazón trasplantado y si alguien se trasplanta un órgano se le tiene que tomar inmunodepresores toda su vida, con lo cual no puede vacunarse y se contagió el sarampión y se murió. Entonces, si las cuentas son tan fáciles, ¿por qué están pasando estas cosas en el mundo europeo? Bueno, pues en el mundo europeo, en el mundo civilizado, ¿no? Porque también está Estados Unidos y esta cosa. Bueno, pues el problema es que... Ay, perdón, me he ido para atrás. El problema es que el sarampión es muy, muy contagioso. El sarampión está aquí, no se ve, de todas formas, voy por ahí rápido. El sarampión tiene un R0 del 18. Es una de las enfermedades más virulentas que existen, que se contagia más rápido, ¿vale? Y que puede ser mortal, no siempre, pero que puede ser mortal. Entonces, cuando uno hace las cuentas con el sarampión, dice tienes que vacunar el 95%, que esto es a todo el mundo que se puede vacunar, porque tiene que ser el 95% a cualquier escala. Es decir, tiene que ser el 95% de los españoles, el 95% de Cantabria, porque no sirve de nada que esté el 95% de España vacunado, pero si en Cantabria no está el 95%, pues ya hemos bajado la guardia, la inmunidad de grupo, el 95% de Santander y el 95% de la gente que está en esta sala. O sea, en cualquier escala tiene que estar el 95%. Y no está. Y estamos desatando una epidemia de sarampión en todo el mundo civilizado. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente deja de vacunar a sus hijos contra el sarampión, por ejemplo? Y la primera respuesta que le puede salir a uno, sobre todo si acaba de escuchar la historia de Marín, es decir, la gente es gilipollas. ¿Debe beber agua? Y no es así. No puede ser, bueno, sí, la gente es gilipollas en general, pero los antivacunas no son gilipollas. No se puede decir eso porque no es verdad. Porque no puede ser verdad que en Europa haya un montón de gilipollas y en África ninguno sea gilipollas. En África la gente no dice, no me vacuna el niño, no le vaya a dar autismo. Aquí nadie lo dice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los gilipollas estamos todos en Europa? Puede ser. En Andalucía lo que hemos demostrado hace poco en las elecciones. Pero tenemos una densidad muy alta. No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a intentar usar las matemáticas para entender los antivacunas antes de soltar eso de que son gilipollas, porque entre otras cosas no puede ser que sean gilipollas. Vacunar es una decisión que tomamos. Entonces tú tienes un niño sano, gordito, precioso, con unos cachetes colorados para comérselo y le tienes que poner una vacuna que lo va a poner con una décima de fiebre. Y entonces la gente más o menos sensata dice, bueno, pero le va a salvar la vida. Pero hay gente que puede decir, o sea, a ver a mi niño que está sano, ¿por qué le tengo que poner una cosa que es un virus atenuado? ¿Por qué lo tengo que vacunar? Hay gente que lo piensa. Los que se para pensarlo. La gente no dice, no te voy a vacunar para que te mueras. No, la gente dice, ¿lo vacuno? No lo vacuno, es mi bebé, tan precioso. Lo vacuno, tiene que tomar una decisión. Entonces vamos a intentar utilizar teoría de juegos y teoría de decisión, que también de los matemáticos sabemos de todo,
para intentar entender la decisión. Y lo voy a explicar como una invasión zombie. Vamos a imaginarnos que tuviéramos una invasión zombie, ¿no? Que viniera una invasión, no sé, nunca he visto una película de zombies, pero supongo que te muerden y te tocan, yo qué sé. A mí me gustan los zombies. Tenemos una invasión zombie que se está expandiendo por el mundo. Alguien, que será una mujer, desarrollará una vacuna potentísima y que te ponen la vacuna y que ya no te pueden contagiar los zombies. ¿Sí? Vale. Ahora viene una entera y dice en la tele que las vacunas contra los zombies producen ojeras. Entonces, ese efecto, ahora viene y lo propaga en la tele, en un medio de comunicación con mucha gente, y ahora el efecto de la frase delantera va a depender de qué, de las condiciones de contorno, que es otra cosa de la que sabemos mucho los matemáticos. Entonces, si tú le dices a este señor que no, ¡ay, qué he hecho! ¡Ay, qué he hecho! ¡Ay, páralo! ¡No te muevas! Ya, he hecho algo raro. Si yo le digo, a ver, no, es que pon un control L otra vez. Ahora sí. Si yo le digo a este señor que las vacunas producen ojeras, os la voy a explicar porque no se ve, esto es una malla metálica y trae una jarta de zombies. Entonces, si yo le digo a este hombre que las vacunas le producen ojeras y está viendo ahí una jarta de zombies y dice, pues mira, dame la vacuna y me llegué la ojera. Ah, no, tío. No, dame vacuna, te quiero morir. Pero si se lo digo a esta gente que no han visto un zombie en su vida, sabéis quiénes son, ¿no? Porque tenemos toda una edad, ¿no? Si le digo a esta gente que se vacunen contra los zombies, que no han visto nunca un zombie en su vida y que le pueden salir ojeras, ¿qué nos va a decir? Que no se vacunan, porque no existen los zombies. ¿Vale? Entonces lo que pasa aquí es lo que se llama en teoría de juego que estamos viviendo un entorno de racionalidad miope. Cuando uno toma una decisión, lo que en realidad lo que tiene internamente, aunque no lo piense, es una función de pérdida. ¿Qué puedo perder si vacuno o no vacuno? Entonces la función que está evaluando internamente es, riesgo de contagio y riesgo de efectos secundarios. Entonces, si tú vives un entorno de racionalidad miope como es Europa, donde no hay zombies, ¿cómo se ve esa función? Pues esa función se ve así, que gracias a la inmunidad del grupo adquirida, gracias al éxito de las vacunas, que han conseguido que desaparezcan los zombies durante muchos años, la gente cree que no hay zombies, por eso se llama racionalidad miope. Y como hay muchos famosetes antivacunas lanzando mensajes que además son todos falsos sobre el efecto de las vacunas, pues uno dice, bueno, si no hay zombies y me van a salir ojeras, no vacuno mismo. Y esto es lo que conduce al movimiento antivacuna. Y uno puede decir, ¿y tanta fuerza tienen los famosetes para convencer a la gente? ¿O hace falta mucha gente para convencer a la gente de que las vacunas son peligrosas? Pues lo vamos a ver con un grafo, que no puedo construir un grafo, en un momento con un efecto que se da en las relaciones sociales. Y lo cuento muy rapidito. Imaginemos que esto es una comunidad de 14 personas, cada punto es una persona, y las líneas lo que indican es quién es amigo de quién. ¿Sí? Pues un grafo chiquitito, el que usan los mismos investigadores que descubrieron el espejismo de la mayoría, porque si fuera más grande pues no se vería nada, un punto de raya ahí. Entonces, si nosotros nos preguntan, hay 3 que piensan rojo y el resto blanco. ¿Sí? Está clarísimo. Y hay 11 blancos y 3 rojos. Entonces, si nosotros nos preguntan desde fuera qué piensa la mayoría, no hace falta ahora hacer ecuaciones diferenciales, ¿qué piensa la mayoría? ¿Blanco o rojo? Blanco, está clarísimo. Si fueran a votar mañana, ¿qué ganaría? ¿Blanco o rojo? Eso es lo que nos pasa cuando vamos a votar. Que nos creemos que uno luego sale. Entonces, bueno, pues lo tenemos todo muy claro. No hay que ser ningún doctor en matemáticas, pues se ve que la mayoría de esa población piensa que es blanco, ¿sí? Sin embargo, si yo le pregunto a este individuo qué ve en su población, en su núcleo, en su muro de Facebook, o donde quiera que estemos, en el club de petanca, ¿qué ve esta persona que ve? Que sus 2 amigos piensan que es rojo, que el 100% de la población piensa que es rojo. O sea, que piensa, que igual puede pensar que está equivocado, ¿no? Porque todos queremos ser parte del grupo y no queremos ser personas raras dentro del grupo y ese tipo de cosas. Si le preguntamos a esta otra persona, os lo digo yo que me sé el grafo de memoria, tiene 4 amigos, 3 de ellos son rojos. O sea, el 75% de sus amigos piensan que es rojo. Y todos los blancos, no voy a eliminar ningún blanco más, ven que más del 50% de sus amigos piensan que es rojo. O sea, que todos los blancos piensan que lo normal es pensar rojo. Tienen un espejismo, que es el espejismo de la mayoría, y todos creen
que los blancos ven que en la mayoría piensan que lo normal es rojo y solo son 3. ¿Pero qué tienen de especial esos 3? Pues que son los influencers. Son dentro del grafo lo que se llaman los conectores, que son los que tienen una cierta propiedad, que son los influencers. O sea que si los influencers de una comunidad, los que tienen más conexiones, lanzan un mensaje, pueden crear el espejismo de que eso es normal. Entonces, si eres famoso como Jim Carrey o Robert De Niro o este no está olvidada lanzan un mensaje antivacunas, pues evidentemente luego tenemos noticias tan tristes como la que ocurrió hace muy poco en Olost. Entonces uno dice, bueno, pues tendremos que obligar a vacunar, pero ahora lo obligamos a vacunar y te dicen, no obliga a vacunar porque entonces sale la palabra fascismo rápidamente y es mi hijo, yo hago lo que quiero y tal, y no sé cuánto. No se puede obligar a vacunar a la gente porque provoca rechazo. Pues también las matemáticas dicen, bueno, pues sí, no, esto es un artículo, pero hay cientos de matemáticas que demuestran que si tú en un entorno de racionalidad miope como el que vivimos nosotros, que no vemos a los zombies, y donde hay mensajes en contra de las vacunas, si tú en un entorno de racionalidad miope no obligas a la gente a vacunar, la inmunidad de grupo se pierde inmediatamente, como ha pasado, por ejemplo, en Portugal. Entonces no podemos obligar a vacunar, pero si dejamos a la gente decidir por su libre albedrío, por teoría de juego, lo lógico es que no vacunen. O sea, porque el vacunar es un acto altruista. Egoístamente, si lo pensamos, no nos vacunaríamos ninguno, nos hacemos también un poco por altruismo. Entonces, si no podemos obligar a vacunar, repito, y no podemos dejar a la gente que decida por sí solo, ¿qué podemos hacer para acabar con la campaña, con la epidemia de sarampión que tenemos en Europa? Y tampoco somos influencers, pues lo único que nos queda hacer es, aunque no podemos ser influencers porque no lo somos ninguno de los que estamos aquí, bueno, esto aquí es el Edu, seamos muchos rositas, o sea, seamos muchos los que hablemos de lo importante es de que todos estemos vacunados para que no caigamos en una epidemia como la que tienen en el resto de Europa. Y sobre todo, digamos, la gente que vaya al médico a informarse, no al Facebook, porque se puede. Gracias.